Estamos con Jesús Cidoncha para la recolección de historias de vida. ¿Se hace el favor de presentarte? Sí, soy Jesús Cidoncha, soy de Mérida, llevo el Centro Cultural Extremeño de la Encina, de Alsasua, y bueno. Cuéntanos, Jesús, ¿cómo fue tu proceso de migración? ¿Qué recuerdas cuando te viniste a Alsasua? Hombre, yo me vine con 20 años, fue salir de la mili, como Mérida no tenía trabajo ni nada, pues tenía que ir conocidos y me vine. Y bueno, al principio lo echas de menos aquello, ¿no? Pero te vas haciendo. ¿Cómo empezaste a relacionarte con el Centro Cultural de la Encina de Alsasua? Pues a través de que vas conociendo, van haciendo actividades y lo vas conociendo y vas entrando un poco en el mundillo ese, ¿no? Y que la tierra tira. Al final, pues acabas haciéndote socio y demás. ¿Cómo percibes tú ahora Extremadura cuando vuelves? Buah, pues un cambio, ¿no? Y con ganas de ir siempre, ¿no? Y siempre tienes el hueco para irte y estar ahí el tiempo que pueda. ¿Qué es lo que más echas de menos tú de Extremadura cuando estás aquí? El tiempo. El tiempo, la familia, tu tierra. ¿Y cuál crees tú que es el papel que hacéis los extremeños que estáis fuera? ¿Qué papel podéis cumplir? Bueno, pues el papel que hacemos es enseñarle un poco a la gente que no es de allí, ¿no? Pues cómo es nuestra tierra, ¿no? Nuestra costumbre y nuestra vida de allí. Muchas gracias, Jesús. A vosotros.